Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Logosofía Práctica. Ya les adelanto que en breve vamos a estar cambiando el nombre del podcast, así que les sugiero que se suscriban tanto en Spotify como en iTunes o en Google Podcast, donde sea que nos estén escuchando, así no pierden el hilo de los siguientes episodios, porque en breve vamos a estar cambiando de nombre. El tema de hoy va a ser sobre el estrés. En primer lugar, queríamos aclarar que no vamos a hablar del estrés desde un punto de vista clínico, digamos, sino en el uso normal que se hace de esa palabra cuando una persona dice estoy estresado por esto, estoy estresada por aquello, por el devenir normal de la vida que el ser siente que está en ese permanente estado que le llama de estrés, que después vamos a tratar de escarbar un poco exactamente qué cosas contiene ese estado. También en principio no vamos a hablar del estrés que se da por situaciones agudas de la vida, ¿no? Un divorcio, la muerte de un ser querido, perder un empleo, estar en una situación económica muy delicada, una situación de salud muy peligrosa. Ese tipo de cosas son situaciones normales de la vida, pero son cosas agudas que tienen otras connotaciones. En principio, al menos, nos vamos a tratar de centrar en intercambiar lo que se entiende por estrés y cómo se lidia con el estrés, cómo se maneja, qué cosas tiene eso que la gente dice que es estrés cuando está estresado, en el devenir normal de la vida, en lo cotidiano, en las circunstancias, en la resistencia normal que nos pone la vida todo el tiempo. En este caso hicimos algunas entrevistas que nos está gustando la idea de preguntar a varias personas antes, de forma anónima, qué piensan sobre el estrés, y seguramente vamos a poner alguna de esas respuestas breves acá. El estrés es un sentimiento negativo tanto para la persona que tiene estrés como para el entorno de esa persona. Lo que me causa estrés son situaciones que no las puedo controlar, situaciones que se me van de las manos o situaciones que las quiero cambiar y no puedo porque la causa o el motivo de eso es más fuerte de lo que yo puedo hacer. ¿Y cómo lidio con el estrés? Nada, respiro hondo, me río un poco y nada, y espero que se me pase. Una de las cosas que mencionaba esta persona es que las cosas que dice que le estresan es como que se siente abrumado, sobrepasada por las cosas que tiene que hacer. Y entonces ahí tenemos, digamos, un tema de estrategia de cómo enfrentar la problemática normal de la vida. Una cosa que yo veo es que a veces el ser quiere como tener todo resuelto, como que está trabajando para llegar a un estado en el que está todo resuelto. Y entonces por eso se abruma, porque no llega a acostumbrarse a que todo el tiempo lo que tiene es lucha, lo que tiene es trabajo, lo que tiene es actividad. Como que en nuestra forma cultural de posicionarnos frente a la actividad, al trabajo, las dificultades, los problemas, es que son cosas que se tienen que acabar, digamos, que no son normales e intrínsecas a la vida. O en el fondo, por lo menos, tenemos un rechazo. Entonces, como que el estado ideal es como el estado ese del paraíso, ¿no? Que en el ser espera donde ya no tiene más problemas, donde está todo bien, donde tiene descanso eterno, etcétera. Y por ende hay a veces como una especie de reacción a los problemas, como que el ser está en el fondo esperando que todos los problemas estén resueltos. Se abruma la problemática normal incluso, ¿no? Obviamente que me pasa también. La problemática normal de la vida es que uno va y se rompe esto. Llego a mi casa, se había roto un toldo que tenía, después se rompió una cerradura y todo el tiempo se está rompiendo una cosa y hay que arreglarla. Todo el tiempo hay una dificultad, algo que mantener, algo que hacer. Y entonces a veces el ser se ve abrumado por eso porque espera de que basta, que ya no haya más cosas que hacer, digamos, que no haya más cosas que resolver. Ese tipo de estrés, digamos, de querer todo tener resuelto, entiendo que para superarlo requiere como una reubicación, digamos, frente a lo que es la vida misma, ¿no? Lo que es la experiencia de vivir, que permanentemente nos está presentado en dificultad y que el ser tiene que abrazarse a ello, entendiendo y asumiendo de que esas dificultades son ineludibles, ¿no? Sí, yo veía como que la idea de que frente al camino de uno haya distintas actividades programadas o cosas con las que uno tiene que cumplir, a veces genera una cierta incomodidad y, como se decía, se quiere que eso esté como vacío, ¿no? Entonces yo me proponía pensarme quién realmente controla mi vida, si yo hago las cosas que tengo por hacer, que tanto mal me generan y tan nerviosa me ponen, o sea, cosas para hacer, lo normal va a ser que siempre tenga. Una buena manera de pensarlo en las cosas que tengo para hacer o los problemas que pueda llegar a tener para resolver es que poner esos problemas en la vida y no la vida en los problemas, ¿no? Pensar que la vida se reduce en eso que tengo que resolver ni se termina ahí, sino que hay un montón de cosas más. Otra cosa que me resulta útil pensar a la hora de si algo me resulta que me veo que me estoy abrumando o estresando es poner las cosas en perspectiva, pensar si esta situación vale la pena de que me pongo así
o sea, sacrificar mi salud porque eventualmente me puede hacer mal, estar todo el tiempo sintiéndome así, por este detalle pequeñito. Poner las cosas en perspectiva y no tener esa idea de que se dice a veces de no pain, no gain, de que si no sufrimos no lo vamos a lograr lo que queremos lograr, o sea, que la esté pasando mal no significa que me van a salir bien las cosas, o sea, puedo hacer bien las cosas y pasarla bien también, y esa es la idea, ¿no? Digo, nadie está en la vida acá y quiere pasarla mal a propósito. En mi experiencia recordaba periodos en los que me encontraba estresado por una sobrecarga de actividades, ya sean laborales, del estudio, familiares, etcétera, y recordaba un factor en común, que era que una vez que ya me encontraba en ese punto de estrés, el error que siempre cometía era querer tranquilizarme para que se me pase, relajarme. Y ese era un gravísimo error, porque en esa relajación uno le da lugar a que esos pensamientos de nerviosismo, de ansiedad, de estrés, estén más tiempo en el campo mental, tomando más fuerza y empeorando la situación. Entonces, cuando me familiaricé con los conceptos logosóficos, entendí que en esas etapas, en esos momentos de estrés, uno en vez de relajarse y preocuparse, le tenía que sacar el pre a esa palabra. En vez de preocuparse, uno debía ocuparse, para así uno, a medida que va cumpliendo con esas actividades y las va tachando de la lista, uno se va sintiendo más a gusto, más productivo, y ese sentimiento de estrés se va desvaneciendo a la vez que uno empieza a ponerse al día en la lucha. Otra cosa que veía como importante para encarar lo que uno tenga que hacer y que no sea algo que genere estrés es cómo uno decide hacer las cosas. Algo que me parece que es vital y muy importante es aprender a hacer las cosas con gusto, y siempre encontrarle algo positivo, algo bueno, o ver el valor que tiene eso que estoy haciendo para que sea una mejor experiencia. Lo mismo, evitar la queja. Quejarse va a ser peor lo que tengo que hacer, me va a poner peor de lo que estaba y lo voy a tener que hacer igual. Y me puedo ahorrar todo ese pasarla mal por la queja y los pensamientos asociados a esta si decido hacerlo sin darle tanta vuelta al asunto. Otra cosa que veo importante, como decía, es saber por qué hacemos las cosas que hacemos y ver que muchas veces cuando esas cosas que decimos hacer nos están generando estrés es porque estamos perdiendo de vista por qué se generó ese interés en un primer lugar o hemos perdido los estímulos para hacer esas cosas. Entonces está bueno renovarlos, pensar que uno ha tomado la decisión de hacer esto y por qué la ha tomado y por qué es importante para uno hacerlo. Me interesaba esto que decía Stephanie, porque está eso, ¿no? De como que el estrés puede ser bueno también. Justo cuando estábamos planificando hacer este tema, encontramos de entre todas las cosas malas del estrés un artículo que hablaba del estrés bueno, en el sentido de que, bueno, era una oportunidad como de capacitarse y eso. El tema es que la idea de llamar bueno al estrés, cuando el estrés es un estado que el ser inherentemente rechaza, porque cuando un ser dice estoy estresado, no está diciendo que se siente bien. Es eso que decía Stephanie, ¿no? De que igual yo sigo viendo como un error de enfoque decir que el estrés es bueno, porque uno está viendo a la lucha como algo malo, digamos, ¿no? Porque el estrés nunca se siente bien el estrés. Entonces podrá el ser después que superas, que también se dice lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, es relativo eso también, porque también dejan secuelas las enfermedades. La idea de que lo sufrido es bueno, para mí hay que revertirlo. Primero que hay esfuerzos que verdaderamente pueden ser malos para el ser. Vamos a la analogía del ejercicio. Si uno levanta más peso del que es razonable para el crecimiento de sus músculos, va a lesionarse y no va a quedar mejor, va a después estar sin ir al gimnasio por meses. De modo que hay que saber, hay una medida justa de esfuerzo. Y segundo, que ese esfuerzo hay que disfrutarlo, porque si en el momento que uno está viviendo como estrés el esfuerzo, está asociando que necesita ese mecanismo como sufrido para expandir la capacidad del ser. Y ciertamente se necesita esfuerzo para expandir la capacidad de ser, pero para mí es fundamental revertir eso de que el esfuerzo lo estoy sufriendo. A mí me pasa muchas veces con cosas que tengo que hacer que no las quiero hacer, y eventualmente logro revertir eso de no querer hacer, y cuando empiezo a hacer, y cuando empiezo a avanzar, y cuando empiezo a ver que soy capaz de hacerlo, que me puedo capacitar para hacerlo, empiezo a disfrutar de eso. Muchas veces uno dice, a mí no me gusta el fútbol. No, en realidad lo que me pasa es que soy malo jugando al fútbol, que no sé jugar al fútbol. Si supiera jugar al fútbol, me gustaría
gustaría, o no me gustan las matemáticas. No, pero no, lo que pasa es que no sabés matemáticas. Muchas veces las cosas que decimos que no nos gustan en realidad es porque no sabemos hacerlas bien, y es cuestión de capacitarse para hacerlas, ¿no? Es decir, en la lucha hay que lograr encontrar el gusto, y es muy difícil a veces entender esto de fondo, pero para mí es como cuando en los deportes pienso que se ve cuando una persona corre o hace levantamiento de pesa, es un esfuerzo, pero eventualmente el ser encuentra el gusto en esas cosas. De modo que eso del estrés bueno para mí es insuficiente, ¿no? Es decir, la idea es que en el esfuerzo hay que dejar de sentir lo que comúnmente se le llama estrés, que es una especie de estado de disconformidad o queja o sentirse abrumado y sobrepasado por la tarea que hay por delante o el problema que hay que resolver. Relacionado con eso, yo veía que a veces se puede llegar a justificar de alguna manera en eso malas acciones o malas decisiones que uno toma. Porque, por ejemplo, en el hecho de estar apurado en el tránsito y estar tocando bocina para llegar rápido al trabajo porque llegamos tarde, o sea, no salimos con el suficiente tiempo de casa para llegar a tiempo, o sea, ahí ya se está en un estado de estrés o de aceleración innecesaria por un error que se tuvo antes, que es un tema del tiempo que se dispuso que era necesario para realizar eso de buena manera. Otra cosa que me parece importante tener en cuenta y que veo que quizás sea un factor que muchas veces se lleve a esas situaciones de estrés es que cuando, por ejemplo, cuando estoy en la facultad y estoy en la época de parciales, ¿no? Yo porque esté en la época de parciales no tengo que dejar de prestarle atención a todos los otros aspectos de mi vida. O sea, mi vida no se resuelve y termina ahí en la facultad y en los parciales. O sea, debo atender los otros aspectos de mi vida, las otras cosas que hago, que me gusta hacer, que considero que son importantes para mi vida, el tiempo con mi familia, o sea, todo eso de alguna manera, si no forma parte de esa vida, va a hacer que no sea tan disfrutable la situación y puede llevar a que uno se abrume y se sobrepase. Otra cosa que veía también es que está bueno que uno cada vez más pueda hacer más cosas y tener más tiempo y aprovechar mejor, pero también debe conocer uno en un momento determinado hasta dónde puede hacer y si realmente eso a lo que está dedicando su tiempo aporta realmente, o sea, no vale la pena estar separándose de mil cosas que no aportan nada al fin y al cabo. O sea, realmente darle el valor a ese tiempo que uno tiene, que es la vida que uno tiene, y dedicarlo a cosas que van a ser fructíferas para uno. Relacionado a eso, yo he visto muchas personas estresadas, digo entre comillas, porque a medida que reflexiono en el tema veo que atrás de esa palabra se oculta una cantidad de pensamientos de muchos tipos según la circunstancia, ¿no? Pero muchas veces veo gente estresada, entre comillas, con cosas que supuestamente hasta tienen que ser buenas, porque estábamos hablando de una de las fuentes de estrés ser, en el fondo, no asumir la actividad como algo bueno, ¿no? Pero yo hasta lo veo en el descanso, lo veo gente que se estresa por compromisos sociales, se estresa por la fiesta de Navidad, que se estresa por la actividad del fin de semana, que se estresa por un evento deportivo, va a ir a un partido de fútbol estresadísimo y si le puedo perder el cuadro que hincha o lo que sea, o en Navidad los compromisos familiares, fin de año y se crea todo un cúmulo de pensamiento y complejidad en torno a lo que debería ser algo relativamente sencillo, ¿no? De modo que eso es como otro panorama también, que el ser se carga de una cantidad de compromisos sociales que después los estresan, y supuestamente muchas de esas cosas tendrían que ser cosas agradables, que les gusta hacer, que añora, y de repente se encuentra estresado para llevarlas adelante. Y en eso hay que saber planificar y poner un límite, ¿no? Porque los compromisos sociales que el ser asume, y esto, el espectro de tipo de compromisos sociales van de la amistad, de la familia, hasta lo laboral y hay una cantidad de otras cosas, ¿no? Hay que saber ponerle un límite a eso, porque son grandes devoradores de tiempo y absorben muchísimo la energía psicológica del ser. Esclavizan muchas veces los compromisos sociales del ser. Sí, otro pensamiento que yo he identificado en mí es a la hora de que uno se siente sobrecargado de tareas o de actividades, en realidad está en una trampa, digamos, psicológica que se la está tendiendo un pensamiento para que no haga todas esas actividades, como un pensamiento de poca voluntad que le dice no, ya tenés mucho para hacer, no sigas acaparando y acumulando actividades, y ese es un pensamiento que hay que estar muy atento porque nubla la visión y no nos deja ver claramente cuál es el límite real de nuestra capacidad de acción y cuál es el límite que nos pone ese pensamiento. Entonces también estar atento a eso. Quizá muchas veces pensemos que no podemos hacer más cosas y en realidad estamos en esa trampa, ¿no? En realidad sí podemos hacer muchas más cosas si optimizamos el tiempo.
Muchas veces las cosas a las que se recurre para resolver el problema de estrés, ya se mencionó un poco al principio con el tema de relajarse, es o decidir, bueno, hay gente que fuma, por ejemplo, otra arranca a comer, por ejemplo, está en la época parcial y se come todo porque estoy estresada, estoy ansiosa, o dice voy a hacer ejercicio, hacer ejercicio no deja de ser algo bueno para el ser y para el físico, pero en realidad no, y temporalmente te va a relajar y en ese instante te va a resolver esa situación, pero no resuelve el problema de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que me está causando este estrés? ¿Por qué estoy sufriendo por adelantado por las cosas que tengo que hacer? O sea, ¿cuál es el motivo realmente? ¿Existe realmente un motivo para que yo me ponga así o es una cuestión que tengo que resolver de cómo encaro las cosas y cómo preparo mi espacio mental y mi mente para encarar esas cosas? O sea, uno puede planear las cosas que tiene que hacer y disponer los tiempos adecuados y va a poder lograr hacer las cosas que tiene que hacer sin necesidad de estar pasándola mal por adelantado. Sí, todas esas formas que Stephanie no incluyó tomarse un whisky, pero también es una de esas. Todas esas cosas yo las veo como mecanismos paliativos del problema, ¿no? Si hay un problema, es como un ser que está dolorido, le duele la pierna y se le da un calmante para el dolor, pero la causa de ese dolor sigue estando ahí. Si se quebró el pie, le va a seguir doliendo hasta que se resuelvan la causa. Muchas veces incluso los tratamientos paliativos, cuando el ser piensa que los hace crónicos, esos son peores, porque el ser entra en una especie de rutina sistemática de no prestar atención a la causa y entender que no hay ya solución a ese problema y que me voy a tomar un Perifar todos los días y chao. Y de repente si le duele la espalda, porque tiene un problema de postura, y usar el paliativo lo único que hace es que siga empeorando el problema de postura, por ejemplo. Y así con una cantidad de enfermedades, ¿no? Si una persona no voy a redundar, pienso que está claro. A veces el paliativo hace que el ser deje de buscar la causa de los problemas y enfatice las causas mismas, ¿no? Y me llama a mí siempre la atención en este problema, que todos los mecanismos, todos es mucho sí, pero la mayoría de los mecanismos que escucho que las personas usan para combatir lo que llaman estrés son paliativos, están trabajando en los efectos, eludiendo o dejando de lado lo que no quieren hacer, en vez de buscar hacer de eso disfrutar, digamos, de la lucha, de la actividad, de resolver los problemas. Y bueno, que se dieron varias ya en la conversación, pienso que hemos ido dando varias reflexiones de cómo hacerlo. Un aspecto es conocer la medida real de las capacidades del ser, que van aumentando, pero uno no debe estar cerca de ellas, y cuidar la planificación, que la planificación de actividades sea apropiada a las capacidades del ser y no más. No solo la planificación en cuanto a la cantidad de cosas, sino a cuánto en el futuro mira el ser. Yo veo que muchas veces en mi propia psicología y en los demás se preocupan mucho cuando empiezan a mirar mucho. Entonces soy muy joven, insisto, esto es absolutamente individual, no es que para una edad hay una forma, pero empieza a proyectarse en la vida, empieza a proyectarse y me recibo, después voy a tener un trabajo, después me voy a casar, después tener un hijo, después cómo hago para tener segundo hijo, ¿dónde voy a sacar la plata? Y se empieza a proyectar mucho en la vida, llega un momento que empieza a colapsar la psicología del ser, porque no está preparada para asumir toda esa planificación. Entonces, no solo en la planificación diaria, digamos, sino en la planificación de detalle hacia el futuro. Sí hay que tener grandes aspiraciones en la vida, porque cuando un ser quiere formar una familia y esa aspiración no la tiene presente, es muy usual que cometa todo tipo de errores en su juventud que hagan que después se le complique mucho llegar a ese ideal, ¿no? Es decir, los grandes como gruesos, los ideales gruesos de la vida es fundamental tenerlos presentes, pero la planificación al detalle de las cosas, qué tanto uno se adentra en el futuro, hay que tener un cuidado de ver en la medida en la que uno ve que la psicología se empieza a resentir y empieza ya uno a no resistir, tener tanta cosa planificada en el futuro. En parte también influye mucho ahí la imaginación y la ilusión. Eso son cosas como que hablan mucho adentro, hablan mucho, y es hasta una forma de los pensamientos, hablando de la trampa de los pensamientos que decía Juan Andrés, es una trampa de los pensamientos para que el ser no haga. Yo tengo muchas cosas que hacer y empiezo a planear cómo hacer todas las cosas que tengo que hacer y ver y cuándo y todo, y entro en una película de mi imaginación y no estoy haciendo lo que tengo que hacer para llegar ahí. Todo ese ruidaje interno se silencia cuando el ser actúa y se pone a hacer lo que hoy tiene que resolver para llegar a lo que quiere. Está bueno también aclarar que el estrés no es un indicador de estar haciendo bien las cosas, como lo que se venía hablando de que no es necesario sufrir para realizar las tareas que uno tiene para hacer. Incluso en aquellas que no nos gustan tanto, no es necesario ese sufrimiento, ese padecer de esa actividad que tenemos que hacer.
Bueno, por hoy vamos dejando por acá. Les recordamos que se suscriban porque en breve vamos a cambiar de nombre y si no nos van a seguir encontrando con el nombre de Logosofía Práctica. También, ya saben, nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcasts y en iTunes. Y también les recordamos que nos pueden seguir en Instagram para estar al día con todas las noticias. El Instagram es logosofía_ui.